Algunos propósitos tengo yo. Número uno, evidentemente, el título lo dice. En el título va implícito parte del objetivo de esta charla: exaltar la maravillosa idea de Dios con el matrimonio. Por eso el título, la excelencia del matrimonio. Y es que, ¿por qué decía yo que es un tema particularmente relevante para nuestros tiempos? Porque vivimos tiempos donde el matrimonio no solamente está menospreciado, está francamente atacado. Francamente atacado. O sea, desde todas las trincheras posibles, principalmente las trincheras públicas, las de gobierno, la institución del matrimonio está atacada de una manera franca, constante. Ataques francos y constantes que tienen evidentemente el objetivo de destruir la institución divina del matrimonio, de la familia. Así son las intenciones perversas que se tienen el día de hoy desde el gobierno. Y también ir vacunando, uso el término, a nuestra juventud, a nuestros niños, a las nuevas generaciones, para que ellos continúen con este concepto eh, destructivo y dañino que se está promoviendo acerca del matrimonio. Es decir, que nuestros jóvenes y desde la niñez ya las personas ya no crean ni quieran y quieren desaparecer el concepto total del matrimonio. Bueno, lo que quiero yo mostrar es cómo Dios, a través de su palabra, honra esta institución divina, cómo Dios honra el matrimonio. Y ya esto de sí nos da a entender cómo vivimos en una cultura anticristiana. Anticristiana. Si has oído alguna vez acerca de la venida del anticristo, ¿no? El libro de Apocalipsis habla mucho acerca de la venida del anticristo. Y muchas personas toman de manera literal que una persona, así a lo mejor hasta como con cuernitos, va a venir y se va a oponer a las cosas de Dios, ¿no? Y toman literal ese concepto. Recuerde usted que el libro de Apocalipsis tiene muchas figuras, tiene muchos simbolismos, y es un error tomar el libro de Apocalipsis de manera literal. Lo mismo la marca de la bestia, por ejemplo, es un tema muy que causa a las personas, le causa mucha inquietud, la marca de la bestia, el 666, y cometen el error de tomar esos temas de manera literal y piensan que la gente va a andar con un 666 en la frente o ya de manera más moderna, ¿no? El famoso microchip, que esa es la marca de la bestia. Ah, en fin, hay que ser muy cuidadosos en el estudio del libro de Apocalipsis porque tiene muchas figuras y muchos símbolos, que son eso, figuras y símbolos para ilustrarnos algo y no podemos tomarlo nosotros literal. Y pasa algo similar con el anticristo. Se imaginan a una persona muy malvada, muy perversa, viniendo a la tierra, y la realidad es que el anticristo es un sistema que se va a instalar. Y no hablo de un sistema web ni un sistema computacional. Hablo de un sistema mundial que estará trabajando en contra de las verdades de Cristo, en contra del reino de Cristo, en contra de la palabra de Cristo y en contra de todo lo que tenga que ver con Cristo. Y hemos estado aprendiendo que la familia es la imagen de Dios. Dios creó a la familia a su imagen y semejanza. Por lo tanto, esta sociedad y este sistema está en contra de la familia y del matrimonio. Y hoy tengo yo el privilegio y el gusto de mostrarles a través de la palabra cómo Dios exalta y honra el matrimonio. Entonces,
título de nuestra enseñanza, la excelencia del matrimonio. Vamos a la palabra de Dios, Hebreos capítulo 13, y del versículo número 4, yo solamente voy a ocupar la primera parte, aunque vamos a leer ahorita todo el versículo 4, pero solamente nos vamos a enfocar en la primera parte del versículo 4 del capítulo 13. Este tema obviamente tiene que ver, es secuencia de todos los temas que a lo largo de todas estas semanas, ya desde el mes de noviembre, hemos estado hablando acerca de la familia, habiendo hecho nosotros un paréntesis de nuestro estudio del libro de los Hechos. Seguimos en ese paréntesis y como continuación hablamos acerca de la excelencia del matrimonio. En la palabra de Dios, en la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso número 4, dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Le decía yo que nos vamos a enfocar hoy en la primera parte. Y la primera parte dice: honroso sea en todos el matrimonio. Dios diciéndonos que para todos nosotros el matrimonio debe ser algo honroso. Y si el Señor demanda que en nosotros el matrimonio sea algo honroso, es porque para Él es algo honroso. Él tiene en muy alta estima el vínculo del matrimonio, el pacto matrimonial. Entonces, le decía yo que como objetivo es exaltar la maravillosa idea de Dios acerca del matrimonio. El texto dice la excelencia. Excelencia, le doy una definición. Excelencia quiere decir que es de superior calidad o bondad, que hace digna de aprecio y estima una cosa o persona. Eso quiere decir excelencia. Entonces, al propósito está puesta la palabra excelencia, la excelencia del matrimonio, porque excelencia quiere decir algo de superior calidad o bondad, que la hace digna de aprecio y estima. El matrimonio es digno de aprecio y estima, porque es algo diseñado por Dios, es algo divino, y porque funciona. Y bueno, a lo largo de la enseñanza quiero yo dar también algunas razones de por qué a veces no funciona, porque seguro estoy que desde el título, cuando yo menciono la excelencia del matrimonio, quien me escuche ahorita, ya sea ahorita o escuche después la enseñanza videograbada, si en su matrimonio no le ha ido bien, me va a decir: uff, qué de excelente puede tener el matrimonio. Y nomás como me está yendo a mí. Y es que ese es el punto. Cada quien da su opinión y punto de vista del matrimonio, depende de cómo le está yendo, ¿no? Depende de cómo o cómo le fue, ¿no? Conozco gente que tiene 2 divorcios, 3 divorcios. En alguna ocasión un compañero que es precisamente así, que tiene este tipo de situación, me comentó y me hizo este comentario. Nada más se lo comento para que usted se dé cuenta cuál es el concepto que tiene la gente acerca del matrimonio. Precisamente se enteró que una persona que se había divorciado se volvió a casar. Y entonces esta persona me hizo el comentario y me dijo: qué cosa, qué locura, ¿por qué se volvió a casar? El matrimonio es el mismo infierno, nada más que con diferencia. Volverse a casar, o sea, volverse a casar es regresar al mismo infierno con diferente diablo. Ese es el concepto que tiene la gente. O sea, cuando se enteró que esta persona después de un divorcio se volvió a casar, dijo: eso es regresar al mismo infierno, nada más que con diferente diablo. La palabra de Dios, Dios mismo tiene un concepto sumamente diferente
del matrimonio. Y también el otro objetivo es que habiendo aquí no solamente matrimonios, sino familias, también hay jóvenes, también hay adolescentes. Adolescentes que muy probablemente están recibiendo ese bombardeo constante que le decía yo desde el gobierno se está orquestando y se está promoviendo y se está financiando con sus impuestos y con los míos. Con sus impuestos y con los míos. Eso. Pero bueno, ¿qué hacemos? No, no podemos quedarnos callados, pero bueno, el gobierno hace y deshace como quiere. Con sus impuestos y con los míos están financiando una intensa campaña en todas las instituciones para que sus hijos, para que sus jóvenes aborrezcan el matrimonio, menosprecien la familia. Eso es real, muy real. Hoy en día es muy real, muy real. Entonces, el otro objetivo que tengo es que nuestros muchachos, nuestros jóvenes, escuchen cómo Dios honra el matrimonio, a diferencia de lo que constantemente escuchan, quizás en su escuela, quizás en su trabajo, quizás con sus amigos, en el núcleo de amistades. El concepto bíblico del matrimonio. Entonces, ya de entrada, ya de inicio, el matrimonio es digno de aprecio y estima según lo que Dios nos muestra. El matrimonio es digno de aprecio y de estima. Esto ya es contracultura, amados hermanos. Esto ya es contrario a la cultura que estamos viviendo hoy y que nos están imponiendo. Hablar de el matrimonio como algo excelente es ya contracultura. Vamos en contra de la corriente, estamos yendo en contra de la corriente. Y ese es el llamado que tenemos como iglesia y como cristianos, ir en contra de la corriente. Entonces, ese es el otro objetivo que tengo. Entonces, porque el matrimonio no solamente es menospreciado, sino, le decía yo, es francamente atacado. Todo el sistema progresista que se está instalando, no solamente en nuestro país, lastimosamente en toda Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, todo está ya plagado del socialismo, del progresismo o del posmodernismo. Todos estos son conceptos afines. Todos estos tienen que ver con lo mismo y enseñan lo mismo y apuntan a lo mismo. Socialismo, progresismo, posmodernismo. Y dentro de estas ideologías, porque son ideologías, encontramos a esas ideologías antagónicas al matrimonio, como lo son el feminismo, por ejemplo, han convencido a una gran cantidad de jovencitas de que no necesitan un esposo, de que tienen que empoderarse y que no necesitan de un varón a su lado. Al contrario, que deben de menospreciar y aborrecer todo eso. El día de hoy hay una campaña de, yo no sé, tan agresiva con las jovencitas que instan, enseñan, motivan a las jovencitas a aborrecer a su padre por el mero hecho de ser hombre, aborrecer a sus hermanos por el mero hecho de ser varones, aborrecer a todo hombre por el mero hecho de ser hombres. Eso es lo que están enseñando en el feminismo y las jovencitas lo están comprando. Sin darse cuenta esta masa ingenua que las están utilizando, que el feminismo tiene dentro de sus propósitos también hacer negocio y las están ocupando. Todo este escándalo, yo no sé si usted lo escuchó, el escándalo este de la canción de Shakira tirándole a su ex esposo, el futbolista Piqué. Negocio. ¿Sabe cuánto subieron las cuentas de la canción de esta mujer? ¿Pero qué fue lo que hicieron? Utilizaron a las masas. Utilizaron a las masas. Shakira monetizó con todo esto. ¿Pero qué fue lo que utilizó? Utilizó a todas las jovencitas que ya están ideologizadas con todas estas filosofías. El homosexualismo, como lo vamos a ver, matrimonio intrínsecamente está relacionado con maternidad. Como lo vamos a ver, la palabra matrimonio proviene de las raíces que significan maternidad.
Por lo tanto, no puede haber matrimonios del mismo sexo. Varón y hombre los creó. Por tanto, dijo Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su hombre. No dice así, ¿verdad? No dice así. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Matrimonio intrínsecamente está relacionado con maternidad, con hijos. El asunto es que parejas del mismo sexo no pueden dar hijos. No se pueden reproducir, gracias a Dios. Así como Dios ha entretejido los huesos, hablando de nuestro cuerpo, poniéndolo como ejemplo, ha entretejido los tendones, los nervios y todo el resto de nuestro cuerpo para darle fuerza, para hacer de nuestro cuerpo algo fuerte y ha diseñado toda una estructura de tendones, de huesos, de músculos para tener un cuerpo fortalecido. De la misma manera, Él ha ordenado la unión de un hombre con una mujer en matrimonio. Y fíjese cómo lo digo. Dios ha ordenado, porque otra de las cosas que te enseñan hoy en estas filosofías es la subjetividad, es decir, todo en el mundo son construcciones sociales y lo más importante es cómo tú te sientas. Si tú sientes bien sola, si tú te sientes bien solo, así estás bien, no necesitas por qué hacer otra cosa. Están enseñando a las personas, a los jóvenes principalmente, a vivir dependiendo de cómo se sienten. ¿Te sientes bien con el pelo pintado del color que tú quieras? Así estás bien. ¿Te sientes bien enamorada de una muchacha de tu mismo sexo? No tienes por qué sentirte mal, estás bien. Si así te sientes bien, así quédate. Eso es lo que están enseñando. Esa es la esencia del posmodernismo, de hecho. Entonces, Dios ha ordenado, en términos generales, la voluntad de Dios es el matrimonio para los seres humanos. En términos generales, habrá sus excepciones, pero tienen que ser por razones bíblicas. Y esto lo ha ordenado para fortalecer sus vidas, hermanos. Porque está escrito en Eclesiastés capítulo 4, verso 9, mejores son dos que uno. Por tanto, en términos generales, quien ha decidido por el matrimonio, ha decidido bien. Pero a lo mejor dirá, pero no, me fue mal. Bueno, es que habría que ver cómo lo estás haciendo, porque el matrimonio tiene su manual del fabricante. Dios ha dicho y ha establecido cómo es que funciona el matrimonio. El problema es que muchos le entran a este asunto tan importante para manejarlo como ellos se imaginan y como ellos creen y como ellos quieren. El matrimonio tiene un manual. Hay que consultar el manual. Hay que ver qué dice Dios acerca de eso. Entonces, el propósito de Dios, escuche usted, el propósito de Dios, de ese Dios que nosotros hemos estudiado aquí, que es un Dios bueno, que es un Dios misericordioso, que es un Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de vida y no de muerte, ese Dios bondadoso, lleno de amor, ese Dios que es amor, de hecho su esencia es amor, ha diseñado una institución llamada matrimonio donde quiere fortalecer las vidas del varón y de la mujer. Este versículo de Eclesiastés 4:9 define lo que Dios quiere. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Lo cual indica que el varón va a tener un crecimiento en su vida, en su carácter, fortalecimiento, formación, madurez, plenitud, gozo, felicidad, estabilidad emocional dentro del matrimonio. Lo mismo para la mujer.
Dios quiere que esta mujer se encuentre plena, satisfecha, contenta dentro del matrimonio. Ese es el deseo de Dios. Digamos que ese es el escenario que Dios planteó. Y Dios plantea en su palabra cuando Él diseñó el matrimonio. Por lo tanto, cuando Dios hizo a la mujer para el hombre, fíjese cómo lo dice en Génesis capítulo 2, verso 18. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Como dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, no es bueno, no es bueno. Y a veces yo quisiera decirles a algunos, ¿qué parte de no es bueno no entiendes? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y en esta palabra el Señor demuestra que el hombre se beneficia. Escucha, hermano, varón, el propósito de Dios al darte una esposa no es que se carcoman tus huesos, tu vitalidad, tus ganas, tu energía. Es beneficiarte al tener una esposa. Amén. Ese es el deseo de Dios, hermano. Cómo el Señor ha pensado en nosotros. Cómo el Señor quiere bendecirnos. La ideología el día de hoy te dice, no, no te cases. ¿Qué locura vas a hacer? ¿A dónde te vas a meter? Por favor, piénsalo 2 veces, 3, 4, 5, 10 veces, piénsalo. Porque el concepto general de este mundo sin Dios es contrario a los pensamientos de un Dios bueno, de un Dios sabio. No hay nada ni nadie en el universo más sabio que Dios. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. No es bueno. Ahora, que esto no sea siempre así la realidad, o sea, yo le decía, puede haber personas que me estén escuchando ahorita a través de la transmisión, aquí mismo, o que después de eso escuchen en alguna ocasión lo que estoy diciendo, ya ha pasado el tiempo, y a esta altura de la enseñanza digan, ¿dónde vive este cuate? O sea, esa no es la realidad de los matrimonios en esta sociedad. Esa no es la realidad de la mayoría de los matrimonios, y lo sé. Yo sé que esa no es esto que estoy diciendo no es la realidad de la mayoría de los matrimonios, y eso es algo muy lamentable. Y eso es algo muy triste, porque no es el deseo de Dios que el hombre se vuelva más infeliz en el matrimonio. No es el deseo de Dios que la mujer se vuelva más infeliz y desdichada dentro del matrimonio, no. Ya estamos viendo algunos versículos donde nos deja entender cómo Dios quiere bendecir, y el propósito del matrimonio es bendecir al ser humano, pero yo sé que no siempre es así la realidad. Sin embargo, esto se lo atribuimos evidentemente no a Dios, ni a que Él se equivocó, ni a que le salió mal su plan, definitivamente no. No puede ser esto, esta idea simplemente no puede ser. Se lo atribuimos principalmente a que no se obedecen los principios de Dios. O sea, la culpa no es de Dios. La culpa es de nosotros al meternos a una institución tan importante, divina de hecho, tan sensible, y quererla manejar bajo nuestros propios términos, principios, ideas, bajo la misma corriente y enseñanza de la sociedad secular. Y sí, si lo haces así, vas a obtener exactamente los mismos resultados que obtienen ellos. Exactamente los mismos resultados que obtienen ellos. El día de hoy,
Para muchas personas lo que hay en su mente es divorcio. Ya están pensando en, no sé para qué me metí en esto. Y están pensando en divorcio, pero no es culpa de Dios ni de cómo diseñó Él el matrimonio. La culpa es de cómo has querido llevar tu vida, cómo has querido llevar tu matrimonio. Es el problema. Porque el matrimonio, amados, y fíjense cómo lo voy a decir y a qué nivel lo voy a poner, y no que lo ponga yo, lo pone en la escritura. El matrimonio, con excepción de la conversión o del nuevo nacimiento, hablando de la salvación, del perdón de pecados, el matrimonio es el evento más trascendental de todos los eventos terrenales en la vida del hombre y la mujer. Dicho en otras palabras, es el segundo acto de fe más importante en la vida de un ser humano. El primer acto de fe más importante es la salvación, es el perdón de nuestros pecados, es nuestra relación con Cristo. Ese es el acto más importante y trascendente en la vida del ser humano. Pero el segundo más importante, amados, el segundo más importante es el matrimonio. Porque el matrimonio forma un vínculo de unión entre hombre y mujer que dura hasta la muerte. Porque este vínculo es tan íntimo, el vínculo matrimonial es tan íntimo que les endulza o les amarga la existencia el uno al otro. En otras palabras, lo que quiero decir es que el matrimonio puede ser tan sublime y deleitoso como un pedazo de cielo en esta tierra. El matrimonio, escucha lo que te digo, y no lo estoy sacando de la manga, lo estoy sacando de la palabra de Dios. El matrimonio puede ser tan sublime y deleitoso como un pedazo de cielo en esta tierra. Leemos, por ejemplo, el libro de Proverbios, si no recuerdo, capítulo 7, donde dice: deleítate en la mujer de tu juventud. Pero puede ser tan terrorífico o insufrible como un cacho de infierno aquí mismo. Sí. Sí. Ese es el potencial que tiene el matrimonio. De hacerte la vida tan sublime y deleitosa como un pedazo de cielo, o bien tan terrorífico o insufrible como un cacho de infierno aquí mismo. Entonces, hablar del matrimonio no es hablar de cualquier cosa. Si tiene este potencial, hermanos, no es hablar de cualquier cosa. Es hablar de un tema sumamente importante. Ya te decía yo, es el segundo acto más trascendental en la vida del ser humano, o el segundo acto de fe más importante en la vida de un creyente o en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque tiene un potencial así como este: transformar tu vida en algo tan deleitoso, o transformar tu vida en algo tan insufrible. Ese es el poder que tiene el matrimonio, y todo dependerá de cómo quieres vivirlo o de cómo lo estás viviendo. De eso depende. Porque las cosas ya están dadas para hacer un cacho de cielo en tu casa. Ya están dadas. Dios dijo ya cómo hacer las cosas para que este matrimonio sea deleitoso. Pero todo dependerá de cómo queremos vivirlos. Entonces es esencial, amados, que tengamos la bendición del cielo sobre un compromiso de tanto valor. Y para este fin es absolutamente necesario entonces que nos sometamos a la voluntad de Dios. A raíz de esto es que dimos las enseñanzas pasadas acerca de la familia. ¿Ustedes recuerdan cuáles fueron las dos últimas enseñanzas? ¿Sí recuerdan? A ver, ¿alguien que lo quiere decir fuerte? Obstáculos, estorbos para la adoración familiar. Fíjense lo que estoy diciendo, hablando de un compromiso, de algo, de una situación, de una institución, de algo de carácter tan importante como es el matrimonio.
Entonces es necesario que tengamos la bendición de Dios para eso. Y para que tengamos la bendición de Dios para eso, es necesario buscar a Dios. Es necesario caminar con Él. Es necesario. Porque aún, yo le decía, muchas personas inician el matrimonio sin leer el manual del fabricante del matrimonio. El manual del fabricante es la Biblia. Pero las cosas escritas en la Biblia tienen poder porque hay un Dios que respalda esta palabra. Es decir, que el poder no está en el libro en sí mismo. Porque hay personas que leen la Biblia y quieren aplicar sus principios sin buscar a Dios. Sencillamente no va a funcionar. Algunas cosas funcionarán, pero no todo. Porque no es el libro, no es la doctrina en sí misma. Es el Dios que está detrás de todo esto. Es Dios. Por eso es que cuando hablamos de la palabra, Juan lo dice muy clarito, que una cosa es la palabra escrita, pero otra cosa es la palabra viva, el Logos eterno. ¿Quién es el Logos eterno? Cristo. Necesario tener una relación con Cristo y someternos a Él y a su palabra. En este sentido, amados, es mucho, pero muchísimo mejor estar soltero hasta el fin de tus días que contraer matrimonio sin la bendición de Dios. De verdad. No vas a buscar a Dios, ni te metas, porque el libro de Proverbios dice claramente que mejor es estar viviendo en la azotea que en una casa espaciosa con una mujer rencillosa. En nuestros términos actuales, tóxica. Y así lo dice. Ahora, no solamente se aplica a mujer, el texto perfectamente lo podemos aplicar a varones. Hay esposas que quisieran vivir en el techo de su casa para no estar con un tóxico viviendo. Entonces, muchísimo mejor quedarse soltero que contraer matrimonio sin la bendición divina. Ahora, entendamos cuál es el concepto de la bendición divina, de la bendición de Dios. Muchos piensan es que me voy a casar por la iglesia para tener la bendición de Dios. Eso no te va a dar la bendición de Dios. La bendición de Dios te la va a dar tener una relación con Cristo a través de la fe y obedecer su palabra. Eso es lo que te va a dar la bendición de Dios. Pero se conoce, se entiende, se escucha que muchas personas dicen, no, pero es que nos tenemos que cansar por la iglesia para tener la bendición de Dios. Y después viven como perros y gatos. ¿Y dónde quedó la bendición de Dios si se casaron por la iglesia? Es que eso no es lo que da la bendición de Dios. La bendición de Dios es entregarte a Él, es rendirte a Él, es confiar en Él y vivir en obediencia a su palabra. A lo largo de la historia nosotros podemos ver esto que te estamos comentando, que te estoy comentando. Esta afirmación es verdadera, la historia lo confirma y la gran cantidad de divorcios lo confirma. Esto es realidad. Mejor quedarse soltero que casarse sin la bendición de Dios. Alguien por ahí dijo que el hogar es la cuna de la nación. Y es que después de todo, amados, ¿qué es una nación? Sino es la suma total de sus familias. Una nación está conformada por familias. La familia es la célula de una nación. Y es en el hogar donde se deben formar buenos maridos, buenas esposas, buenos padres, buenas madres, hijos e hijas. Si no es así, no puede haber buenos ciudadanos. No puede haber buenos ciudadanos. El hogar es la cuna de la nación. Es en el hogar donde nace y se engrandece una nación. Y por lo tanto, entonces, la decadencia actual en la vida del hogar amenazan con la estabilidad de la nación más de lo que puede hacer
más de lo que puede hacerlo cualquier hostilidad, cualquier situación. Muchas personas hablan de cómo el país se está ahogando por el crimen organizado, por ejemplo. Y sí, la verdad es que el crimen organizado está siendo ah, un carcoma de nuestra nación. Pero tenemos que ir más al fondo, tenemos que ir más allá. ¿Dónde se formaron esas personas que el día de hoy están siendo integrantes del crimen organizado? En una familia. En la familia se formaron todos esos delincuentes. En la familia se formaron todos esos resentidos. En la familia es donde creció su resentimiento. Es ahí donde se gestó todo eso. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia y encontramos el concepto bíblico del matrimonio, nosotros encontramos que hay distintos deberes de los integrantes de una familia cristiana. Y esos deberes es lo que destaca los efectos en nuestra sociedad. Si esos deberes son ignorados, entonces destaca la decadencia de nuestra sociedad. Si esos deberes son apuntalados en una familia, son valorados y son enseñados y son puestos en práctica, entonces lo que estamos haciendo es apuntalar la grandeza de una nación. Y lo que te estoy diciendo entonces es que con el programa del actual gobierno de destruir la familia, lo que va a hacer es destruir un país. Eso es lo que va a pasar a largo plazo. Tú lo puedes ver con aquellos países que abrazaron la filosofía socialista por muchos años. A lo largo de la historia, muchos años atrás, ha habido países que abrazaron la filosofía y la doctrina socialista. Yo te quiero preguntar, ¿cuántos países socialistas viven en grandeza? Si conoces algo de historia, cuando cayó el muro de Berlín, ¿para dónde corrieron las personas? ¿Se quedaron en el lado del socialismo? No, salieron corriendo hacia el otro lado. Pero hay gente que sigue apostando y creyendo en eso. De hecho, a veces me avergüenzan esas personas. Tienen más fe que yo, porque se necesita más fe para creer en el socialismo que, que para creer en Dios mismo. Es tan sencillo creer en Dios. Pablo lo dice en Romanos, con que contemples su creación. Ahí está la esencia del Señor. No cayendo en panteísmo, de que Dios es un árbol, de que Dios es una planta, de que Dios es la piedra, de que Dios es el aire que respiras. Eso es panteísmo. No. Hablando de la creación como reflejo del poder y la divinidad de nuestro Dios. Ahí está. Entonces no hay palabras para expresar lo triste que es ver a aquellos que profesan ser cristianos y su familia está muy lastimada, su matrimonio muy lastimado, sus hijos muy lastimados, porque en gran medida ellos son responsables de la caída de las normas matrimoniales. Somos los cristianos, amados, los que deberíamos de estar más conscientes de esto, de las verdades de Dios respecto de la familia. Somos los cristianos los que deberíamos de valorarlas más. Somos los cristianos los que deberíamos de creerlas más. Somos los cristianos los que deberíamos de demostrarle a las demás personas que la palabra de Dios tiene poder para cambiarnos y nos ayuda para dar los resultados que el Señor espera. Somos los cristianos los que deberíamos de honrar el matrimonio como Dios lo honra. Somos los cristianos los que deberíamos de estar honrando la crianza de los hijos, honrando la familia como Dios la honra. Somos los cristianos los encargados de eso. Como el matrimonio, amados, es la base del hogar, o sea, la familia, entonces es muy necesario que hablemos hoy acerca de este tema. Yo quiero mostrarte por qué es honroso el matrimonio. Y te vamos de tres formas, de tres maneras, quiero hoy mostrarte por qué es honroso el matrimonio. La excelencia del matrimonio. Número uno,
Nuestro texto base dice Hebreos 13:14, honroso sea el matrimonio. Y aquí es Dios mismo hablando, otorgándole esta honra. Hay varias ordenanzas en la palabra de Dios para con los hombres, para con la iglesia, varias ordenanzas. La cena del Señor, por ejemplo, varias ordenanzas. El bautismo. A excepción del día de reposo, la ordenanza del matrimonio fue dada directamente por Dios y no a través de ángeles ni hombres como las demás ordenanzas o como otras ordenanzas. Fue Dios mismo el que instituyó el matrimonio y fue inmediatamente ordenado por el Señor en el jardín del Edén. En medio de toda la creación, cuando el Señor estaba diciendo esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, Él instituyó el matrimonio. Por lo tanto, el matrimonio recibió más honra divina que las demás instituciones divinas, porque fue solemnizado. Dios mismo le dio la solemnidad a la institución del matrimonio. Repito, esta fue la primera ordenanza que instituyó Dios. Lo primero que hizo después de crear al hombre y a la mujer, y aun cuando todavía el hombre y la mujer aún no habían caído en pecado, Él instituyó el matrimonio. Y además, yo te lo decía hace un ratito, el lugar donde se llevó a cabo el matrimonio demuestra lo honroso que es y la honra que Dios le dio. Mientras que todas las otras instituciones se formaron fuera del Edén, fuera del paraíso, el matrimonio fue hecho en el Edén mismo. De alguna manera diciéndonos que el matrimonio tiene el potencial de ser un paraíso de los que participan de él. Lo que te estoy planteando es el escenario bíblico, el escenario divino, lo que Dios quiere hacer de tu vida a través del matrimonio. La realidad que estamos viviendo ya depende mucho de nosotros, de cómo estamos poniéndole atención y obediencia a Dios. Entonces, el acto creativo máximo de Dios fue crear al hombre y a la mujer. Al final de cada día de la creación, la Biblia declara formalmente que Dios vio que lo que había hecho y había creado era bueno. Era bueno. Y cuando fue creado Adán, las escrituras dicen que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Ah, qué contraste, ¿no? Creó esto, es bueno. Después creó esto otro, es bueno. Después creó esto otro, qué bueno es esto. Pero después creó al hombre y vio que le faltaba una compañía y dijo, esto no es bueno. Se pudo notar inmediatamente, entre tantas cosas buenas de la creación, el hombre solo resaltaba como que no era bueno que estuviera solo. Y por eso le dio a su compañera, a su complemento, a su ayuda adecuada. Y recién cuando Dios hubo satisfecho esta necesidad, entonces vio que la obra creadora del último día también era buena. Y esta es la primera gran lección que nos da la Biblia sobre la vida familiar, amados. Y debemos aprenderla nosotros muy bien. La institución divina del matrimonio enseña que el estado ideal del varón, tanto como el de la mujer, no es la separación, no es ni siquiera la soltería, no es mucho menos el divorcio, es la unión. Porque cada uno de nosotros hemos sido diseñados y adecuados el uno para el otro. Sí, hermanos, ahí con todo nuestro carácter, el Señor quiere que en ese lugar llamado matrimonio crezcamos, seamos mejores para gloria de Dios. Entonces, el ideal de Dios es la unión, una unión así, basada en el amor puro, santo
que dure toda la vida, sin ninguna rivalidad, ni otra pareja, e incapaz de separarse o de ser infiel, porque es una unión en el Señor, una unión santa del alma. Este es el estado ideal que Dios diseñó. Trata de ir comparando todos estos conceptos que te doy dando con quizá lo que has escuchado en estos últimos días o en este último año. ¿Qué enseña el mundo? ¿Qué enseñan los hombres? ¿Qué enseña Dios? Y bueno, esto que te acabo de decir es como Dios el Padre honró el matrimonio, pero no solamente el Dios y Padre honró el matrimonio. Hoy quiero utilizar la figura de la Santa Trinidad o del Dios Trino para mostrarte lo honroso del matrimonio. Así fue como Dios el Padre, pero ahora como Dios el Hijo honró también el matrimonio. Bueno, número uno, nació de una mujer. Yo te decía hace un rato, matrimonio significa o viene de la raíz de maternidad. Está ligado, el matrimonio está ligado con maternidad. Como Dios el Hijo honra el matrimonio naciendo de una mujer, pero también por sus milagros. ¿Cuál fue el primer milagro, amados, que hizo el Señor Jesús en su ministerio terrenal? El agua en vino. Cambió en una boda. El primer gran y glorioso milagro del Señor Jesús en su ministerio terrenal fue en una boda, sugiriendo así que si Cristo está presente en tu boda, su vida será gozosa y bendecida. Probablemente muchos que me escuchan no tuvieron en ese momento la luz de asegurarse de que Cristo estuviera presente en su boda. Pero si la luz está llegando hoy, hermanos, asegúrense de que de aquí en adelante Cristo esté en su matrimonio. Asegúrese de que de aquí en adelante Cristo esté en su matrimonio. Entonces, así honró el Hijo al matrimonio, naciendo de una mujer a través de la maternidad. Número dos, dando su primer milagro de su ministerio terrenal en una boda. Y número tres, a través de todas sus enseñanzas, el Hijo de Dios en las parábolas compartió acerca del reino de Dios y poniendo como ejemplo el matrimonio, diciendo que el reino de los cielos era como un matrimonio, allí en Mateo 22. Y también en Mateo 22:11, Mateo 22:2 y 22:11, él habló acerca de la santidad como un vestido de bodas. Es decir, el concepto bíblico del matrimonio estaba constante en las enseñanzas y la doctrina que el Señor Jesús nos habló, diciendo, esto es real, esto es correcto, este es el camino. Cuando él hablaba en sus enseñanzas, hubo un momento en que los fariseos trataron de tenderle una trampa con el tema del divorcio, ustedes recuerdan. Y el Hijo de Dios dio su aprobación oficial al orden original con estas palabras. Él dijo, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19. Y cuando dice que no lo separe el hombre, no se está refiriendo a un juez o a un abogado, que son los que hacen los divorcios. No, se está refiriendo precisamente a los que participan de ese matrimonio. No hagas y no vivas de tal forma que busques que tu matrimonio se disuelva. Porque el orden original es lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Vemos cómo Dios el Padre honró el matrimonio. Vemos cómo Dios el Hijo honra el matrimonio. Ahora quiero que veas cómo
el Espíritu Santo honra el matrimonio. Y Él lo hace a través de varios ejemplos en la palabra de Dios, que en la inspiración del Espíritu Santo, Él nos dice en Efesios capítulo 5, verso 31. ¿Quieres buscarlo? Efesios 5, verso 31 y verso 32. Fíjese lo que dice el Espíritu Santo, que fue el que inspiró este texto. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué es lo que vemos aquí? Cómo la Biblia compara de manera repetida, estamos viendo un texto, pero hay varios, cómo el Espíritu Santo compara la relación entre el Redentor y el redimido, es decir, Cristo y la iglesia, con la que existe entre un hombre y una mujer ya de casados. En Isaías se nos habla también de esto. Nos muestra, por ejemplo, Apocalipsis, cómo Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa en las bodas del Cordero. Jeremías, por ejemplo, Jeremías 3, verso 14 dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. De diferentes formas y maneras, Dios dignifica el matrimonio, honra el matrimonio. Cada persona de la bendita Trinidad ha puesto su sello de aprobación en el estado matrimonial, hermanos. Por eso, estate pendiente de la cultura anticristiana en la que estamos viviendo. Vive pendiente, vive alerta de la cultura anticristiana. Y no solamente vivas alerta tú, vive alerta por lo que escuchan y aprenden tus hijos, tus jóvenes. Ellos son los que más están recibiendo este tipo de enseñanzas anticristianas, para que ellos aborrezcan el matrimonio, para que ellos aborrezcan la maternidad, para que ellos aborrezcan los principios de Dios. Mantente alerta, mantente atento, mantente instruyendo a tus hijos en todas estas verdades. El matrimonio es verdadero y es genuino todo lo que la Biblia habla de él. En ese sentido, cada parte ayuda a la otra parte, es decir, el esposo es una bendición para la esposa y la esposa es una bendición para el esposo, siempre y cuando estemos buscando a Cristo, buscando a Dios, buscando el consejo en su palabra. Y cualquier enseñanza que lleve a los hombres y a las mujeres a pensar en el matrimonio como una esclavitud y que es el sacrificio de toda independencia, tienes que rechazarlo. Hace rato decía yo que el matrimonio es la regla general para sus hijos. La soltería debe ser considerada como la excepción, porque ya vemos el lugar ideal es el matrimonio. Y el día de hoy se está enseñando que el matrimonio es esclavitud, que es sacrificio de independencia, que es deshonroso, que es denigrante, que es humillante. Cualquier enseñanza que considere que ser esposa o ser madre es algo desagradable, humillante, de segunda mano, de segunda clase, y que interfiere en el destino más importante de la mujer, debe ser rechazado, y no solamente rechazado, combatido con la palabra de Dios. La iglesia, los cristianos, debemos mostrar el concepto bíblico a las personas. Sí, con nuestras palabras y enseñanzas, las que se dejen enseñar, pero principalmente modelando el matrimonio bíblico, modelando la familia bíblica. Entonces,
en este mismo tenor, cualquier sentimiento público que sugiera la soltería como algo más deseable y honroso, o que sustituya cualquier otra cosa por el matrimonio y el hogar, no solo contradice la enseñanza de Dios, sino que abre la puerta para crímenes indescriptibles. Y como te decía yo, si la familia es la célula de la nación, entonces va a amenazar los fundamentos mismos de la sociedad. Por eso vivimos una sociedad de locos, hermanos. Por eso la sociedad en la que vivimos está loca, desquiciada, descontrolada, confundida, porque los principios de Dios han sido menospreciados y dejados. Las razones que Dios tiene y que Dios tuvo para instituir y establecer el matrimonio, es importante que nosotros lo tengamos claro. ¿Por qué Dios dice que es bueno que el hombre se case? ¿Por qué Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo? ¿Por qué Dios dice que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que él tiene? Bueno, es lógico pensar que Dios tiene razones para esto. Y básicamente la escritura nos muestra tres. Básicamente las razones de Dios para el matrimonio son tres. Número uno, procrear hijos. Este es el propósito obvio y normal de Dios. Génesis 1:27, acompáñenme en su Biblia. Génesis 1:27. Dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Fíjese cómo Dios es puntual, claro, específico. Varón y hembra los creó. No creó dos hombres, no creó dos mujeres. Él creó hombre y creó mujer. Con un propósito sabio, funcional, además. Funcional para sus propósitos. ¿Por qué creó Dios hombre y mujer? Génesis 1:28, el siguiente texto no lo dice. Dios dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces, para que fuera claro y no diera pie a equivocaciones, Dios creó hombre y mujer porque el principal propósito, el primer propósito del matrimonio es reproducirse y tener una descendencia, fructificar y multiplicaos. Y la naturaleza misma, la biología que hoy rechazan estos progres, nos dice claramente que solo es posible la reproducción entre un hombre y una mujer. Aún en la naturaleza, amados, aún en la naturaleza, la sabiduría de Dios planeó y diseñó todo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se cruza un burro con una yegua? ¿Qué nace? Una mula. ¿Y sabe qué? Esa mula es estéril. No se puede reproducir. Dios puso candados a su creación para que no empezaran ahí a nacer cosas raras. Y así hay otras especies donde siendo de los equinos, el burro y la yegua sí pueden procrear, pero el fruto de eso ahí se queda, no se puede reproducir. Y otras especies de la misma manera sucede exactamente lo mismo. Dios creó varón y hembra. El día de hoy te quieren hacer creer a través de sus filosofías, ideologías, que puede ser posible un matrimonio entre un hombre y un hombre, o un matrimonio entre una mujer y otra mujer. Eso no es posible. Por definición de matrimonio ya no es posible. Por esencia del matrimonio eso ya no es posible. Porque para que sea un matrimonio tiene que estar ligado con maternidad. Y esas parejas no pueden dar hijos. No pueden dar hijos.
Yo le decía, es por eso que se llama matrimonio, porque la maternidad es el resultado de que vírgenes, mujeres vírgenes, lleguen a ser madres. En el latín, en el idioma latín, la palabra matrimonio viene de la raíz matrimonium, lo cual proviene de matrim, que es madre, y monium, que es calidad de. Matrimonio significa calidad de madre o en calidad de madre. Eso significa matrimonio. Por lo tanto, es preferible contraer matrimonio, amados, en la juventud antes de haber pasado la flor de la vida. Varias veces leemos en la Escritura acerca de la mujer de tu juventud. La mujer de tu juventud, ahí en Proverbios 5:18 o en Malaquías 2, verso 15. Dios habla del matrimonio con la mujer de tu juventud. En segundo lugar, la segunda razón de que Dios estableció el matrimonio es que fue concebido como una prevención contra la inmoralidad. Dios, en amor, pensando en sus hijos, pensando en la creación, diseñó el matrimonio. 1 Corintios capítulo 7, verso 2. Dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Varias veces en la Escritura advierte, por ejemplo, contra la mujer extraña. Proverbios 7 también habla acerca de la mujer extraña. Mujer extraña es un término que se aplica o bien para la mujer que ejerce prostitución o bien para la mujer que se mete con maridos ajenos. Eso es, la Biblia le llama la mujer extraña, es decir, no es la esposa, no es la legítima, es una extraña, es la mujer extraña. Y hay muchas advertencias en la palabra de Dios en contra del adulterio. El texto mismo que estamos estudiando aquí en Hebreos dice que a los adúlteros y a los fornicarios Dios los va a juzgar, y lo que quiere decir es que los va a juzgar de una forma específica, porque en términos generales todos vamos a ser juzgados por Dios, pero al adúltero le va a dedicar su tiempo. Entonces, la segunda razón por la que Dios diseñó el matrimonio es para que el hombre y la mujer estuvieran satisfechas en sus necesidades de la sexualidad. Y bueno, es un tema que en algún taller seguramente próximamente vamos a hablar, no en una reunión así porque tenemos muchos niños, pero el tema de la sexualidad en el matrimonio es un tema sumamente importante. No es el matrimonio en sí mismo, solamente ese tema de la sexualidad, pero alguien lo ejemplificó así. Haz de cuenta que el matrimonio es el motor completo y la sexualidad es la bujía. Tú comparas el tamaño del motor con el tamaño de la bujía y nada que ver, ¿no? Pero quítale la bujía al motor, no camina, no funciona. Entonces es un tema sumamente importante que no vamos a abordar ahorita. Ya les avisaremos cuando haremos este taller para hablar acerca de esto, pero es un tema sumamente importante. Y el tercer propósito y último del matrimonio es evitar la soledad, hermanos. Y esto es lo que quiere decir cuando el Señor expresó en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Y no es bueno que la mujer esté sola. No es bueno. Puede haber muchas particularidades, hermanos. Yo sé que puede haber muchas particularidades. Puede haber casos específicos en los que puedes aplicar, por ejemplo, el dicho popular del mexicano, no más vale solo que mal acompañado, por ejemplo. Pero son casos específicos. La regla general es no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. No va a traer buenas cosas que esté solo.
pero habrá algunos casos que se tengan que analizar a la luz de la palabra de manera específica, si lo mejor es que esté solo o que esté en una mala compañía. Por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, hablando de que del esposo inconverso quería abandonar a la mujer creyente, el apóstol da su consejo y dice: si el hombre inconverso, el impío que ya no quiere amarte, que ya solamente te está golpeando y que está causando mal en el hogar, no solamente a ti esposa, sino también a los hijos, y se quiere ir, el apóstol dice que se vaya. Porque en tal caso la hermana no está sujeta a servidumbre, porque a paz nos llamó el Señor. Entonces hay cosas que tienen que analizarse de manera específica. Tampoco vaya por ahí a alguien decir: amén, hermano, lo recibo y lo arrebato, ese versículo es para mí. Tranquilos. Hay que analizar todo a la luz de la Escritura de manera específica, clara, y ya lo hemos estado viendo, lo que Dios quiere es la unión y no la disolución y no la separación. Cuando la Escritura dice: ay del solo, porque cuando cayere no habrá segundo que le levante, allá en Eclesiastés capítulo 4 verso 10, también es un refuerzo y un testimonio de Dios diciendo que no quiere que el ser humano, que sus hijos estén en soledad. Alguien alguna vez dijo esta frase y te la leo: como una tortuga que ha perdido su pareja, como una pierna cuando amputaron la otra, como un ala cuando la otra ha sido cortada, así hubiera sido el hombre si Dios no le hubiera dado mujer. Hay sabiduría en esto. Por lo tanto, hermanos, Dios unió al hombre y a la mujer para compañía y bienestar mutuo. De modo que los cuidados y temores de esta vida fueran mitigados por la bendición de estar en pareja dentro del hogar. Esa es la voluntad del Señor, hermanos. Termino, ya nada más me faltan 10 diapositivas, ¿no es cierto? Termino unos últimos apuntes acerca de esto. Cuando el apóstol Pablo habla ya en la carta a los Efesios, capítulo 5, él revela que Dios creó al matrimonio con un propósito muy específico: declarar visiblemente la gloria del amor de Jesucristo por su iglesia. Hermanos, qué simbolismo, qué comparación más alta y más sublime. El matrimonio es la revelación de Dios del amor de Cristo por su iglesia. Y esta es la principal razón de por qué el diablo ha librado una cruenta batalla incesante contra el matrimonio y la familia, contra la crianza de los hijos, queriendo pervertirlo, robárselo y destruirlo. Esa es la principal razón. ¿Tú crees que el diablo solamente aborrece el matrimonio porque quiere generar entre los cónyuges odio, separación, pleitos, discordia, desengaño, todo lo mal que él pueda? ¿Crees que el diablo ha librado esta batalla contra el matrimonio porque aborrece a los hijos gestados dentro de un santo matrimonio? Probablemente sí, pero no es todo. El diablo odia el matrimonio por la razón primera que te dije, porque es la imagen de Dios. Y él quiere distorsionar y destruir todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces tengamos en cuenta que Dios aborrece el matrimonio porque el diablo aborrece el evangelio. El diablo aborrece el evangelio de la gracia de Dios y por eso quiere destruir todo eso. El matrimonio es la ilustración, te decía yo, del amor que Cristo tiene por su iglesia. Esa es la honra, la dignidad que Dios le da al matrimonio. ¿Estás casado? Entiende esto. Estás en el lugar correcto. ¿No te está yendo bien entonces en el lugar correcto?
Vuélvete a Dios, vuélvete a sus principios, vuélvete a su consejo, endereza lo que has estado haciendo mal. Esa es la razón por la cual las cosas no funcionan en el matrimonio, porque Dios diseñó el matrimonio para que funcione y para que para ti sea un cachito de cielo en esta tierra. Dios diseñó esto para que así sea. ¿Cuál es la idea que tienes del matrimonio? ¿O cuál es la idea que tenías hasta el día de hoy del matrimonio? A lo mejor a partir de ahí es que todo empezó mal porque iniciaste el matrimonio con una idea equivocada. ¿Cuál es la idea que tienes acerca del matrimonio? ¿O bajo qué principios has conducido tu matrimonio? ¿O bajo qué principios estás conducido? A lo mejor no eres casado, no eres casada, pero no eres casado y no eres casada porque tienes una idea equivocada del matrimonio. Y a lo mejor le has prestado más oído a lo que dice tu tía la amargada, tu tío el divorciado 5 veces, o a tu vecina, o a tu compañero de trabajo, o al Face. ¿Le has puesto más atención a eso? Y entonces cuando te hablan de matrimonio dicen, no, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Porque tienes un concepto equivocado de lo que es el matrimonio. Y desde ahí empezó todo el error. Y desde ahí empezó todo lo malo. Pero creo que la pregunta más trascendente y relevante es, para terminar esta reunión, es, ¿qué cambios harás ahora teniendo el concepto de Dios sobre el matrimonio? ¿Qué tienes que corregir? ¿Qué cosas hay que tienes que corregir en tu matrimonio? Entendiendo esto, Dios honra el matrimonio. Dios honra el matrimonio. Dios quiere bendecir el matrimonio y Dios quiere bendecir su matrimonio. ¿Cuánto tiempo has estado creyendo y pensando que estás casada con el hombre equivocado? Porque todas piensan que están casadas con el hombre ideal las primeras 3 semanas de su matrimonio. Pero después este concepto va cambiando conforme te vas relacionando. Y a lo mejor ahora tu concepto es, la regué. Bien me lo decía mi mamá. O el varón está pensando y vive todo este tiempo, me metí en un problema casándome con esta mujer. Ahora con todo esto, renueva tu mente con la palabra. Renueva tu mente. Métele conceptos bíblicos a tu mente y que sea esto lo que te eduque y empiece a trabajar para bien en tu matrimonio, para la gloria de Dios, porque así lo diseñó Dios, el matrimonio para su gloria. Y los jóvenes que me escuchan, las señoritas que me escuchan, apuéstenle al matrimonio, pero así, de la mano de Dios. Es la única garantía que tienes de que te vaya bien. De lo contrario, vas a querer vivir en la azotea. Te lo garantizo. Porque así lo dice la sabia palabra del Señor. Que mejor es vivir en el terrado que en casa espaciosa con mujer rencillosa. Llenemos nuestra mente de los conceptos de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, tú eres sabio. Cual sabiduría no hay mayor que la tuya, Señor. Y tú dices que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Renueva nuestra mente, Señor. Que tu palabra influya fuertemente en nuestras vidas. De hecho, que sea lo único que influya en nuestras vidas. Hacemos tanto mal y tanto daño cuando prestamos oídos
a la enseñanza del mundo y de los hombres, Señor. Que sea tu palabra quien nos dirija, quien nos eduque, quien nos alumbre, quien nos guíe, siendo esa lámpara a nuestro camino. Padre, bendice los matrimonios representados en este lugar, que podamos vivir para tu gloria, que podamos reflejar en nuestro matrimonio la gloria de tu evangelio, del evangelio de Jesucristo. Ese estándar de cómo Jesucristo ama a su iglesia. Señor, danos el poder para poder reflejar eso en nuestros matrimonios. Y ayúdanos porque estamos muy necesitados. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.